Señores, estamos de regreso con el consumidor y nos acompaña Wilson Montero. Él es su director de prestaciones económicas de la ARL, Administradora de Riesgos Laborales. Y con él hablaremos acerca de qué es esto, de qué forma los trabajadores se benefician y cuál es la protección que esta empresa ofrece. Un gran placer tenerlo en el programa, don Wilson. Inmenso. Y qué bueno que esté con nosotros para hablarnos sobre este servicio, ¿no? Que son las ARL. Explíquenme, ¿qué es una ARL? ¿Qué es una administradora de riesgo laboral? Bueno, primero agradecerle a ustedes que nos hayan invitado, nos dan la oportunidad de entrar en contacto con un inmenso público que te sigue dentro de lo que estoy yo, ¿verdad? Siempre estoy en mi casa. Muchísimas gracias. La administradora de riesgos laborales es una de las unidades de negocio del Seguro Social que a través de la ley 87... De regreso estamos, un leve apagón, que es muy común. Eso es normal, eso es normal. Nos comentaba con respecto a la ARL. Sí, le decía que es una de las unidades de negocios del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que a partir de la promulgación de la ley 87-01, que es la ley que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, pues existe en el país con una característica fundamental, y es que es única, es decir, aquí hay solo una administradora de riesgos laborales, contrario, digamos, a las ARS, que hay varias, a las AFP, que hay varias, las estancias infantiles, hay muchísimas, y ahora el presidente está construyendo pila, como decimos en buen dominicano. La ARL entonces tiene como función la administración de los riesgos laborales, ya sean esto por accidentes en el trabajo o por enfermedades profesionales. ¿A qué llamamos riesgos? Bueno, riesgos son todos... Riesgo laboral, mejor dicho. Los riesgos laborales son todos aquellos eventos o sucesos a los que está expuesto un trabajador o una trabajadora durante el desempeño de su función, o desde su hogar al trabajo, o desde el hogar desde el trabajo al hogar. Es decir, en el trayecto. Si usted sale de su casa para su trabajo y sucede algún tipo de acontecimiento, cualquier tipo, está cubierto, está protegido por la ARL. Así es, así es. Y hay mucha gente que desconoce del tema de este ARL. Y no solamente ARL, también las AFP, la gente no conoce lo que es AFP, no conoce. Muchas veces hay una desinformación con este tema. ¿De qué forma nos beneficiamos? De una forma llana, el trabajador, ¿cuál es el beneficio que tiene de una ARL, de la ARL? Bueno, más que beneficios, lo que los trabajadores... La protección, ¿no? Sí, lo que los trabajadores y las trabajadoras dominicanos y los extranjeros legítimamente en el país tienen en la administradora de riesgos laborales son, digamos que la cobertura, el pago de lo que son las incapacidades médicas cuando un trabajador sufre un accidente del trabajo. Si te dan, vamos a decirlo en el lenguaje popular, te da el médico una licencia por 30 días, entonces la administradora de riesgos laborales tiene que pagarte, tiene que suplir el salario de ese trabajador y pagarlo nosotros a ese trabajador. Si te da, esta cobertura te puede durar hasta un año. 52 semanas del pago de incapacidades. O sea que si por un periodo, si nos sucede cualquier tema de salud o por complicación, que tengamos que dejar de asistir al trabajo por un año, estamos cubiertos. Ese año tiene la cobertura económica. Económica, claro. Y tiene el 100% de la protección y de la cobertura en salud. Nosotros somos el único seguro que no tenemos copago. Es decir, ustedes han escuchado por ahí mucho el 80-20, o que tuve que pagar una diferencia, como dicen en el pueblo. Eso allá no existe. Si un trabajador se accidentó, aunque haya aportado, digamos, que 50 pesos en un pago único que haya hecho, porque sea nuevo, y hay que ingresarlo a un centro médico y gastar 50 millones de pesos, nosotros cubrimos 50 millones de pesos.
¿Quiénes aplican para esto? ¿Quiénes pueden...? Todos los trabajadores, Todos los trabajadores dominicanos y dominicanas y extranjeros residentes legalmente en el país que estén en relación de dependencia y que estén afiliados a la seguridad social en el régimen contributivo. En el contributivo. En el contributivo. No en el subsidiado. No, sí. En el contributivo. ¿Es una obligación de quién? Bueno, el empleador está obligado por ley a afiliar a todos sus trabajadores y pagar por él lo que la ley establece. El empleador. El empleador. Y la totalidad la paga el empleador. O sea, que el empleado no tiene... Es una discusión. Es una discusión. Es una discusión que nosotros somos quizás el único técnico del sistema que la hemos manejado por una dirección. Sí. O sea, si teóricamente la ley establece que es el empleador quien paga, sí. Teóricamente, de los aportes a fondos de pensiones, de la parte que hace el empleador, sí. Se segrega un 1,02% hasta un 1,06%, dependiendo de la categoría sí. De la empresa para el seguro de riesgos laborales. Ahora, ¿qué ocurre? Que dice la propia ley que todos los gastos de la seguridad social son gastos deducibles. ¿Qué son los gastos deducibles? Son aquellos que al final del periodo fiscal el empresario le dice al gobierno: yo aporté a la seguridad social durante este año que finaliza sí. 5 millones, tú tienes que admitírmelo y deducírmelo sí. De mis beneficios claro. Para yo no pagar impuestos por ello. Okay. O sea, que al fin y al cabo quien paga es el Estado. Sí. Lo que pasa es que esa discusión no conviene mucho hacerla. Yo como no tengo mucho que perder, sino más que el enfoque, lo digo. Ya. Hay mucha gente que seguro se está enterando ahora de esto. Sí. ¿Cómo puede solicitar o qué debía hacer en caso de que suceda una situación de sí. Este tipo y cuál es el procedimiento a llevar? Mira, yo recuerdo que hemos dado ya miles de charlas y conferencias sí. Sobre este asunto, junto con el doctor Elizabeth Mato, que es nuestro director ejecutivo, sí. Y con las orientaciones del doctor Sabino Báez, que es el director general del Seguro Social. Y de momento uno a veces dice: ya no voy a hablar más de esto, porque ya todo el mundo lo conoce. El doctor Mato nos dice: no, tenemos que seguirlo repitiendo, claro. Porque fíjate que la Iglesia Católica tiene 2015 años y todos los domingos en las iglesias se repite el Padre Nuestro sin ninguna modificación. Así es. O sea, nadie asume que todo el mundo se lo sabe. Sí. Entonces nosotros tenemos que seguirlo repitiendo. Sería muy fácil, le puede decir: bueno, ahí va el Padre Nuestro, ya usted sabe. Ya sí, se lo, claro. Okay. Pero Ave María, ya lo ya sabe. Eso lo sabe. Sí. Pero tenemos que seguirlo repitiendo. Sí. Cuando ocurre un accidente laboral, el empleador tiene la obligación de notificarlo en un plazo no mayor de 72 horas. Eso era así tan rígido y obligaba solo al empleador hasta hace un año y algo. Ya después de un año, algunos empleadores se resistían por desconocimiento a reportarlo y entonces el trabajador perdía tiempo. O sea, el reporte, disculpe por interrumpir, el reporte debe hacerlo el empleador. El empleador, es lo que dice la ley okay. En principio. En principio, ok. Ahora, cuando las circunstancias obligaron al Consejo de la Seguridad Social a ver el tema, se decidió que el reporte lo debe hacer el empleador en primer nivel, el trabajador en un segundo nivel, la ARS a la que pertenezca en un tercer nivel y cualquier interesado si ninguno de estos tres niveles acciona. Okay. Y es válido cualquiera de las cuatro. Cualquiera que lo haga, porque ¿quién es más interesado en reportar un accidente de uno de estos muchachos, sí, digamos? ¿Cuál es el nombre suyo? José Luis. Si José Luis se accidenta y queda en estado de coma, qué sé yo. Dios lo libre. Que Dios lo libre, y la Virgen de Altagracia, sí. Y toda esa gente. Pero la mujer de José Luis, la mujer de José Luis es la más preocupada por el caso. Claro. Entonces ella puede reportarlo. Sí. Y hablando de esa parte, ¿quiénes se pueden beneficiar de esto? Porque en el caso de José Luis, en ese caso, ese ejemplo, José Luis, discúlpame, pero si te cojo de ejemplo para lo bueno, también para lo malo, sí. Le pasa algo, que pierde conciencia, está ahí, pero necesitan los recursos, necesitan la ayuda, necesitan todo este proceso. ¿Quién se beneficia de esto? Mira, o sea, ¿quién puede hacer la gestión? ¿Quién recibe? Sí. Hasta hace un tiempo, solo se beneficiaban las esposas, las parejas. Ya ahora, si es la hembra que se accidenta, el varón tiene los mismos derechos a reclamar y a recibir los beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios?
si el trabajador se accidenta o la trabajadora, el pago de las incapacidades, habíamos hablado durante un año, si ese daño genera un daño, digamos, valga la redundancia, que... Inhabilitante. Sí, que produzca una lesión, digamos, permanente, Sí, puede degenerar en una indemnización si el daño es de 15% a menos de 50%. Disculpe, ¿eso de 15 a 50% de qué? Es el daño en relación al trabajo. Ok, al trabajo. Ya, O sea, que me limita a hacer mi trabajo en un 15 a un 50%. Ok. Correctamente. Okay. Y si este es superior a un 50%, entonces viene una pensión en los niveles que establece la ley, de una pensión de un 70% o de un 100%. Okay. Y esos beneficios los pueden retirar los descendientes directos. Sí. Una discriminación que tiene la ley en este asunto, y nosotros estamos tratando de que se resuelva, es que los padres no reciben ningún beneficio. Y aquí hay cientos de familias que son los hijos los que la mantienen, madres y padres. Sí. Y entonces, si se accidenta o fallece un trabajador en esa condición, los padres no reciben nada. El tema del fallecimiento, porque mucha gente, bueno, pero qué peor, qué más riesgo que la muerte. O sea, Claro. ¿la muerte está incluida dentro del tema de la mitigación de riesgo? Sí, la muerte de un trabajador genera una pensión a los hijos y a la esposa, Okay. una pensión de sobrevivencia o a los hijos menores sobrevivientes. o a los hijos, no importa. No, a los hijos menores de 18 años, sí. y hasta 21 años si estudian. Okay. No importa lo que estudien. Ok, hay una pensión que le genera. Correcto. Cuando usted habla del pago del salario, usted habla de que, bueno, se inhabilitó por 3 meses, por X. ¿Es el mismo salario que genera o es una proporción del No, salario? el 75% del 75% del salario. Cotizable. 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 Ustedes saben que muchos empleadores, Sí. amén de nuestros amigos empleadores, no les gusta reportar la totalidad del salario de los trabajadores. Y muchos trabajadores también inducen al empleador de manera inconsciente a que se haga esto, Sí. pensando que con eso le descuentan menos y qué sé yo cuánto. No saben que cuando ocurre el evento, entonces la pensión, que siempre estará sujeta a la masa cotizable, si llegan a calificar para ella, obviamente, entonces será una pensión muy baja. Sí. Y una pregunta, hay personas, por ejemplo, que usted hablaba que solamente aplican los que están dentro del régimen contributivo, ¿verdad? No del subsidiado. Pero una persona que está dentro del subsidiado, por ejemplo, hay muchas amas de casa, hay muchas que tal vez necesariamente necesitan esto y quisieran entrar dentro de lo que es esto. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Se pudiera hacer? ¿Hay un pago que se haga? ¿Hay un proceso que se puede hacer para esto? Bueno, ahí hay un vacío y cualquier cosa que yo te diga sería ilegal, aunque legítima. Okay. Es decir, la diferencia entre... Sí, sí. Aquí hay hay unas o varias instituciones que han logrado la acreditación y están resolviendo ese problema. Don Gabriel del Río, que a propósito tuvo un problemita de salud, que Dios no le dé larga vida, creó al interior de su confederación una institución que se llama Amusol. Entonces Amusol, que es una sociedad mutual, a través de ella venía afiliando a ese tipo de trabajadores informales, digámoslo. Claro, sí. Y entonces, cuando se accidentaban, tenían también ya sus derechos ahí adquiridos. Pero todavía eso no se ha definido. No, sí, eso está funcionando. Amusol sí. Sí. No, pero me refiero, dentro de lo que son las ARL, ese tema todavía no forma, porque no nosotros estamos definidos que Sí. tienen que ser trabajadores en relación de dependencia, que reciban un salario y que estén sujetos a un horario. Ok. Porque, por ejemplo, el trabajador de independiente quisiera tal vez participar. Sí, bueno, pero- yo quiero de lo mío, yo mismo voy y lo pago. Pero no tiene un jefe y no tiene un horario. Sí. Entonces esas son condiciones fundamentales. En algún momento supongo eso habrá que ampliar. Obvio. Porque tiene que obvio. ser, abarcar más. O se buscarán la manera de cómo ensamblarlo. ¿Qué hacemos? Entonces la persona tiene un accidente, ¿qué debe hacer? Inmediatamente lo reportan Sí. a través de un formulario que se llama ATR2, es decir, accidente del trabajo. Sí. Lo pueden notificar también a través de la web, Sí. vivo y directo, como se dice. Y tan pronto lo notifican, nosotros entonces enviamos un técnico a calificar el evento. Si el accidente necesita el ingreso urgente a un centro médico, eso no se discute, se ingresa. Después se discute quién paga. Si fue un accidente, pagamos nosotros. Si no fue un accidente, pues paga su ARS.
¿Cómo se determina? Porque es un tema de accidente, y ese término es muy... la línea entre accidente y tal vez un mal manejo es muy fina. Me refiero a maquinarias, por ejemplo. Pero la ley lo establece, claro. Establece. Sí, un accidente es un hecho fortuito, no planificado, que ocurre, ¿verdad? Ahora, cuando un muchacho, José Luis, digamos, que es el ejemplo que nos ha gustado hoy, Sí. se da un humo Sí. el domingo y viene a trabajar con usted el lunes, Sí. y con ese ebrio se enreda con ese cable, eso no fue un accidente. Ok. Eso fue una imprudencia, eso fue una ¿Y qué imprudencia. buen ejemplo tomó usted? Es verdad. No, él no bebe, no. Pero me refiero Pero además la propia ley establece las excepciones. Sí. Por ejemplo, en el caso de los varones, cuando están bajo los efectos, usted sabe que aquí se está consumiendo mucho un producto masculino. Sí. Cuando están bajo los efectos de sustancias enervantes, Sí. es decir, de esas que se utilizan para levantar pesas. Ok, doctor, usted me asustó. No. Enervante. Son esas que usted está pensando. Sí. Son esas. Sí. Son con sustancias psicotrópicas. Digamos que un chofer de una de las camionetas de acá, Sí. y usted lo envía con un camarógrafo al mercado Sí. a ver los precios y la cosa. Sí. El hombre no va como usted cree que debe ir, obviamente. Va fuera de sí. Ok. Un accidente y se comprueba que estaba bajo ese efecto, está descalificado. Wow. De verdad que son muchas cosas que tenemos que tocar sobre este tema. Usted tiene abierta otra invitación al programa. No, yo creía que eran 2 o 3 horas que íbamos a durar aquí. Para la próxima le vamos a dar por lo menos 3 horas y Y media. pueden ir a hacerlo también allá en la oficina. Nos gustaría que lo hicieran desde allá Claro que también. sí, vamos a hacer un trabajo por allá porque es bueno que esto se conozca y que la gente sepa de qué forma esta ARL puede protegerle y ayudarle Así a es. solucionar cualquier tema de riesgo laboral. Un gran placer conocerlo. Inmenso. Qué bueno que esté con nosotros. Siga viendo el programa. Así es, todo el tiempo. Qué bueno. Señores, gracias por su sintonía. A continuación viene Rosana Valles con Sazonando. Cuídense mucho.